Ok, acabo de encontrar algo que me gustaría mostrarles. Miren a este personaje de aquí. Your experience like this. I could see my lifetime. I could see everything all at once. It could have been for 10 seconds, it could have been for 5 minutes, it could have been forever. Who knows how long? In that death, there was no time at all, yet it was also all time and forever. What were you seeing, and more importantly, what were you feeling? You just are or is. It's all, everything, all at once, all encompassed. There is no time, place, or space. It just is. It's the most exhilarating piece. It just is. And you're there. It's just, these words are so like caveman-like that I'm saying, but that's just the way it is. It's not even like a conscious thought thing. It's not, you're removed of the burdens of your earthly measures of like gravity and tooth decay and all these type of things, right? You're relieved of those duties, of that on the spinning rock. Seguramente ya lo reconoces. Él es el actor Jeremy Renner, más conocido por su papel de Ojo de Halcón en el mundo cinematográfico de Marvel. Y lo que acabas de escuchar es que está narrando su experiencia cercana a la muerte. En el 2023, un quitanieves de más de 6 toneladas lo aplastó. Terminó con más de 30 huesos rotos, un pulmón colapsado y técnicamente estuvo muy cerca de no volver. Y esta es mi parte favorita. You know, it's to me, it's a beautiful, beautiful, beautiful space, and really, really quite tragic that I had to come back into a busted body. Well, we're glad you did, because we I'm like, oh, there's my eyeball, my twisted legs. I'm like, oh, why'd I come back? You know, yeah, and I don't know, it's pretty amazing. To me, it's what I would define, you know, God to be, or it was the divinity of. Jeremy dijo que en esos momentos sintió paz, como si el tiempo no existiera, como si estuviera viendo algo más allá. Resulta que estas experiencias llevan ocurriendo ya desde hace mucho tiempo. Personas que eran dadas clínicamente muertas regresaron diciendo cosas increíblemente prácticas: túneles de luz, sensaciones de abandonar el cuerpo, recuerdos acelerados y una paz absurda. El día de hoy vamos a darle una explicación a todo eso. Claro, desde un punto de vista neurocientífico y también algo que es sorprendente, que ya lo veremos después. Aunque siendo honesto, el cerebro ya hace cosas extrañas cuando estamos vivos, como recordarte eventos vergonzosos a las 3 de la mañana. Bueno, como siempre, vayamos por partes. Las experiencias cercanas a la muerte ocurren cuando una persona es dada como clínicamente muerta o extremadamente cerca de estarlo. Y aquí hay algo importante: clínicamente muerta no significa muerto pues para siempre. Significa que el corazón se detuvo, la respiración cesó y durante unos momentos el cerebro empieza a quedarse sin oxígeno. Estas experiencias deben ser abrumadoras porque algunos al despertar ya no tienen miedo a la muerte, como el actor Jeremy. Otros curiosamente cambian su manera de ser, y lo impresionante es que entre un 10 y un 20% de las personas que sobreviven reportan experiencias muy similares. Ahora la pregunta del millón: ¿qué está pasando realmente? Para responder esta pregunta optaremos por dos corrientes. Una, la parte biológica, y la otra, la parte trascendental, ambas sostenidas por figuras muy importantes. Vayamos por la parte biológica. Durante mucho tiempo, la ciencia y también el pensamiento popular creyó que la muerte era como apagar el interruptor. Simple, mueres, todo se vuelve oscuro, se acabó y fin. Pero aquí entra una neurocientífica muy interesante llamada Jimo Borgigin. Y lo más curioso es que todo empezó por un accidente. Jimo y su colega George Mashworth estaban estudiando derrames cerebrales en ratas cuando notaron algo rarísimo. 2 de ellas murieron durante el experimento, y al revisar los registros neuronales encontraron una enorme liberación de serotonina. Sí, la famosa molécula relacionada con el bienestar, aunque claramente aquel momento no era el adecuado para relajarse. Pero eso no fue lo verdaderamente impactante. Lo impactante fue descubrir que el cerebro no se apaga inmediatamente. De hecho, ocurre lo contrario. El cerebro entraba a una especie de explosión de actividad, una tormenta neuronal, especialmente de algo llamado como ondas gamma. Las ondas gamma son las oscilaciones cerebrales más rápidas que tenemos y normalmente aparecen cuando estamos conscientes, atentos o procesando alguna información compleja. Básicamente cuando tu cerebro está funcionando a máxima potencia. En 2013, Borgigin publicó un estudio donde observó que segundos después del paro cardíaco, los cerebros de las ratas se volvían hiperactivos. Y no un poquito, su actividad neuronal superaba incluso niveles normales de vigilia. Como si el cerebro dijera: bueno muchachos, nos apagamos
pero primero hagamos el final más cinematográfico posible. Y lo más inquietante llegó en 2023. Borghini estudió los electroencefalogramas de pacientes humanos en coma a las cuales se le quitó el soporte vital, y en 2 de ellos apareció una ráfaga brutal de ondas gamma en la llamada zona caliente de la conciencia, una región relacionada con sueños, alucinaciones visuales e incluso experiencias extracorpóreas. Hasta incluso en uno de los pacientes la actividad gamma aumentó hasta un 300% de veces. 300. Literal, mi cerebro no alcanza ese nivel de actividad ni buscando dónde dejé mi celular. Bueno, eso es de la parte biológica. Pero en esta sección también puede ir cómo se podría explicar esas experiencias que las personas relatan al salir de esos estados. Veamos estas teorías que tratan de explicarlas. La primera se llama anoxia cerebral, o dicho más simple, el cerebro quedándose sin oxígeno. Cuando el corazón se detiene, algunas zonas del cerebro empiezan a apagarse antes que otras. Por eso la famosa luz al final del túnel. Podría ser simplemente tu visión cerrándose desde los bordes, como una pantalla vieja de televisión apagándose lentamente. Otra teoría dice que las experiencias extracorpóreas podrían ocurrir porque ciertas zonas cerebrales encargadas de la percepción del cuerpo empiezan a fallar. De hecho, científicos como Olaf Blank lograron provocar esta sensación con electrodos. Sí, tu cerebro puede hacerte sentir que flotaste fuera de tu cuerpo, solo por tocar el botón equivocado. Y luego tenemos una teoría un poco psicodélica, la del DMT. La dimetiltriptamina es una sustancia que el cuerpo produce en pequeñas cantidades, posiblemente en regiones como la glándula pineal. La hipótesis dice que estar cerca de la muerte, el cerebro podía liberar grandes cantidades de DMT. El resultado, visiones intensas, luces, sensación de trascendencia. Básicamente el cerebro activando efectos especiales antes del final. Ahora hay que decir algo importante, estos estudios todavía tienen limitaciones, pero aún así la idea ya está sobre la mesa. En esta parte tal vez la muerte no sea solamente un instante, tal vez sea un proceso, pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque no todos creen que las experiencias cercanas a la muerte son simplemente actividad cerebral. Aquí entra el doctor Manuel Sansegarra. Sansegarra fue jefe de cirugía digestiva en un hospital muy importante, pionero en la cirugía laparoscópica en España y miembro de la Real Academia Europea de Doctores, o sea, un médico completamente racional, escéptico, materialista, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Después de reanimar a un paciente que había sufrido una muerte clínica tras un accidente de tráfico, el hombre despertó y comenzó a describir cosas que en teoría no podía haber visto. Y eso hizo que Sansegarra empezara a investigar más sobre el tema, porque cuando suficientes pacientes cuentan cosas parecidas, hasta el médico más escéptico alza una ceja. Me llama mucho la atención el impacto que les condiciona, sobre todo el momento que ven la luz, es decir, la sensación de armonía, de paz y sobre todo de amor. Ellas hablan de amor, una sensación de amor y una sensación de expansión. Es decir, que nosotros tenemos una conciencia local que nos delimita mucho, que tenemos un prisma de visión muy estrecho. Y cuando están dentro de las vivencias y experiencias alrededor de la muerte, su visión es tan amplia. Dicen que forman parte de todo el mundo, es decir, que forman parte del todo. Se sienten que están integrados. Y es así que propuso una idea bastante radical, la teoría de la supraconciencia. Según él, la conciencia no sería un simple producto del cerebro, sería algo que existe más allá del cuerpo físico. Sansegarra nos dice que la conciencia podría ser algo que podría continuar incluso después de que la actividad cerebral desaparezca. En otras palabras, el cerebro no sería el creador de la conciencia, sería más parecido como una especie de receptor, como una radio. O sea, él dice que nuestra conciencia está anclado a algo mucho más grande. Y aquí quiero hacer hincapié, ya que no es el único autor que lo señala. Déjame te muestro algo. Les presento este libro de Jacobo Greenberg que se llama La teoría sintérgica, que lo que señala es casi lo similar a lo que dice el doctor Sansegarra, ya que el cerebro es prácticamente como un sintonizador de una radio que está conectado a algo mucho más grande. En este caso lo denomina la latiz, y algo similar también es lo que propone este personaje llamado Richard Bach en su libro Conciencia Cósmica, donde nos dice que la persona que entra a un estado de conciencia cósmica entra a una conexión con absolutamente todo lo que existe. Interesante libro. Y ejemplos parecidos aparecen incluso en muchas religiones. Por ejemplo, el budismo habla del nirvana, un estado de conciencia donde desaparece el ego y todo se siente conectado, mientras que el cristianismo propone la idea de que todos formamos parte de algo mayor, como una especie de unidad divina, o lo que dirían ellos al Dios.
Y aunque las religiones y la ciencia hablen idiomas completamente distintos, ambas están intentando describir el mismo misterio desde ventanas diferentes. Pero aquí está lo fascinante, dos caminos completamente distintos y ambos intentando responder exactamente la misma pregunta. ¿Qué ocurre con nuestra conciencia cuando todo lo demás empieza a apagarse? Y quizás esa sea la parte más humana de todo esto. No importa si las experiencias cercanas a la muerte sean un último truco del cerebro, o si realmente existe algo más allá, porque las personas que suelen pasar por esto suelen cambiar profundamente. Muchos dejan de tenerle miedo a la muerte, otros empiezan a valorar más su tiempo y a las personas que los rodean, como también su vida misma. Y creo que ahí está lo verdaderamente más importante. No hace falta morir para darse cuenta lo que realmente significa ser vivo. Tal vez el verdadero misterio no sea qué ocurre después de la muerte, sino por qué esperamos tanto para empezar a vivir de verdad. Y eso fue todo. Cuéntame si crees que es un fenómeno cerebral o tal vez sea algo que no entendamos por el momento. Los leo. Y espero que hayan aprendido algo en este video. Si les gustó, ya saben qué hacer. Nos vemos.